Hermano, muy buenos días. Un saludo a todos. Tengo aquí 7 de la mañana con 35 minutos. Hoy es marzo 31 del 2024. Hoy es primer día de la semana. Hoy se celebra en todo el mundo la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Para los cristianos es una fecha muy importante porque es un evento que tiene trascendencia histórica, tiene trascendencia ah, teológica, tiene trascendencia religiosa inclusive. Los cristianos desde el principio de los albores del cristianismo, estoy hablando del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo en adelante, siempre han observado el día de la resurrección de Jesucristo y en ese entonces hacían peregrinaciones a Jerusalén en el lugar donde Jesús fue sepultado, fue crucificado, celebrando así el día de la resurrección. Esto es algo histórico. Ya sea que hay algunos grupos muy pequeñísimos, muy pequeños que no lo hacen. Es irónico porque aunque no lo hagan, si celebran la cena del Señor, lo están haciendo. ¿Me entiendes? Ah, es como el papá que le dice al hijo, no quiero que juegues con pelota, pero le da un globo. O sea, es redondo de todas maneras. Algo así. La resurrección de Jesucristo es un evento histórico que inclusive ha sido motivo de estudio para ateos, para heréticos, para agnósticos, para inclusive políticos, porque es un evento que ha trascendido edades, culturas, ¿no? Y mira, estamos en el 2024 y todavía se sigue celebrando. Hoy día del Señor se reúnen todos los cristianos. La mayor concentración de cristianos alrededor del mundo es la Iglesia Católica Romana, que cuenta con muchos adherentes en todas partes del mundo, ¿no? El segundo grupo histórico que viene el tiempo de los apóstoles, la Iglesia Ortodoxa griega, también, que últimamente está teniendo un despertar, muchos están entrando en la Iglesia Ortodoxa griega, que es histórica, que viene el tiempo de los apóstoles. Y luego vienen las demás sectas de origen norteamericano, gringo, que pululan en México, Centro y Sudamérica, uh, que lo hacen a su modo de ser, como ellos lo piensan así. Dentro de cristianismo también están los protestantes históricos que vienen a partir del siglo XVI, luteranos, la iglesia luterana lo celebra, ¿no? La iglesia anglicana lo celebra, las iglesias de origen calvinista, como presbiterianos y reformados, también lo celebran, y obviamente también las iglesias bautistas lo celebran. Entonces estamos viendo que eh, este día diferentes tradiciones, congregaciones celebran a su modo, pero el mensaje es la resurrección de Jesús. Hoy día voy a hablar acerca de la confesión paulina primitiva cristiana. Pablo habla en el libro de su carta, 1 Corintios, si lo vamos a ver en este momento. 1 Corintios 15, tengo aquí la Reina Valera y tengo aquí a la Nueva Biblia de las Américas. Entonces voy a utilizar la Nueva Biblia de las Américas, me gusta además, pero voy a tener aquí abierto la Reina Valera porque la mayoría de hispanos evangélicos usan esa versión. Antes de eso vamos a hacer una oración, se unen conmigo. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Venimos, Señor, para leer tu palabra y para al mismo tiempo rememorar, reflexionar lo que significó para el primer siglo tu resurrección y cómo ellos lo entendieron. Ayúdanos a entender a que nuestra mente sea más inteligente para que este día no sea un día tradicional solamente, sino de entendimiento espiritual. Que tu Santo Espíritu nos ayude en el nombre de Jesucristo. Amén. Así dice. 1 Corintios 15, Nueva Biblia de las Américas, dice así, síntesis del Evangelio. Ahora,
les hago saber, hermanos, no, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Aquí parece algo ahí. El cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra. Fíjese. O se aferran a la palabra. Mire bien lo que dice aquí. Por eso, la lectura es importante. Comprensión de lectura. Por el cual también son salvos. Condicional, si retienen la palabra que les prediqué. O sea que si ellos no retienen la palabra, no son salvos. ¿Entiende? ¿Me está entendiendo lo que dice Pablo? Mire lo que dice Pablo. Otra vez. Repetición es aprendizaje. Por el cual también son salvos. Condicional, si retienen la palabra que les prediqué. Si usted no retiene la palabra que le predica, no es salvo. Así de plano. A no ser que hayan creído en vano. Eso es buenísimo. A no ser que hayan creído en vano. Eso es muy importante. La Reina Valera dice lo mismo. A no ser que hayan creído en vano. O si no creéis en vano. ¿Se dan cuenta? O sea, si uno no retiene la palabra, no es salvo. Pero si uno cree, pero se va, entonces creyeron en vano. O sea, en vano significa sin sentido. Y la pregunta de aquí que se hace retóricamente es, ¿usted cree en vano al Señor? ¿O está reteniendo la palabra? Porque Pablo dice aquí, retener la palabra. O como dice en la nota abajo, aferrarse a la palabra, agarrarse de la palabra. De lo contrario, no es salvo. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. O sea, Pablo está hablando lo que a él le dieron y lo que él recibió. O sea, él no le inventó lo que está diciendo Pablo a los corintios. Porque muchos ponían en duda su apostolado. Entonces Pablo dice, yo no inventé esto. Yo lo recibí. Y se los voy a decir cómo recibí. 1, Cristo murió por nuestros pecados. El número 1. Eso me lo enseñaron a mí. Yo lo recibí así. Cristo murió por nuestros pecados. Esta es la enseñanza primitiva de los cristianos. Cristo murió por nuestros pecados. 2, conforme a las Escrituras. O sea, los apóstoles mismos tampoco inventaron el Evangelio, sino es conforme a las Escrituras. Ahora, ¿las Escrituras cuáles son? Recuerden, en ese tiempo no había Biblia como hoy tenemos. Estaba la ley, el Torah, los 5 libros de Moisés, los salmos y los escritos proféticos. Entonces, dentro de los escritos proféticos, inclusive en los salmos, profetizan acerca de Jesús. ¿Me entiende? Entonces, Pablo está diciendo, conforme a las Escrituras, yo recibí que Él murió por nuestros pecados. 4, que fue sepultado. ¿Sí? Jerusalén. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ok, aquí Pablo está diciendo, bueno, resucitó no porque yo lo digo, resucitó no porque los apóstoles lo inventaron, resucitó porque tenía que hacerlo de acuerdo a las Escrituras. O sea, su hecho es un hecho legal, real, que tenía que cumplirse a lo que está diciendo aquí, conforme a las Escrituras. O sea, la pregunta es, Pablo, ¿las Escrituras hablaban de que Cristo tenía que morir? Sí. Pablo, ¿las Escrituras hablaban o hablan que Cristo tenía que resucitar? Sí. Interesante. Este es el mensaje primitivo. Y está hablando aquí a la iglesia en Corinto. ¿No? Corintios. Y los corintios no eran judíos, eran gentiles, pero habían sinagogas. Entonces Corinto era una ciudad, un puerto cosmopolitano. Venían gente de todas partes del mundo. Asia, África, India, Europa. Claro, no venían nada de Sudamérica porque ese continente estaba millas afuera. Habían tribus que ahora no sabemos qué clase de tribus. Estamos hablando
del siglo I. Norte, Centro y Sudamérica estaban llenos de tribus que ahora la mayoría ya no existen, excepto si usted se pone a estudiar arqueología, historia, es bueno saber eso. Pueblos que ya aparecieron, ellos no están parte de aquí. Está hablando a los de Asia. Corinto, provincia muy importante del Imperio Romano. Gente que hablaba diferentes dialectos e idiomas. Y dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Y luego aquí después de la resurrección se apareció a 500 hermanos. En fin. Pero más adelante, no voy a hablar de todo esto. Dice, en el caso está haciendo, porque había gente que dudaba, como hoy en día, dice, no, eso es un cuento. Pablo está inventando un mito, una leyenda de un judío carpintero cuya madre tuvo relaciones con un soldado romano, le engañó al padre. O sea, el tipo es un bastardo, ¿no? No tiene padre, no saben quién es el padre, la mujer fue infiel y este vino a decirnos que resucitó. Este está loco. Aparte que no hay resurrección de muertos. No existe eso. Estamos hablando del primer siglo. Por eso Pablo dice aquí, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Ahora, bien interesante porque dice entre ustedes. Recuerde que Pablo está hablando a una audiencia gentil. Si bien es cierto, muchos profesaron fe en Cristo, habían infiltrados, como en toda cultura. Los que dicen, sí, creemos, pero no al punto que un hombre resucita. Como eso nunca se ha visto, fíjese. Nunca se ha visto resurrección. ¿Cómo este viene a hablar de...? Y todavía nosotros no somos judíos, no somos hebreos. O sea, este viene a tener una invención cultural. Es más, ni siquiera sus propios conciudadanos judíos creen en esa doctrina. No hay resurrección de muertos. No existe, hermanos. Este hombre es un payaso, un mentiroso. 13. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Ellos dicen, obviamente, Pablo, no hay resurrección de muertos. Y si no hay, pues tampoco tu Cristo ha resucitado. ¿Qué nos estás hablando? Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, también la de ustedes. Claro. Entonces Pablo ya está poniéndose más en el argumento. No solamente está refutando, sino que está explicando en el hipotético caso que no hubo resurrección. Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Miren cómo va la lógica. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. O sea, yo estoy perdiendo mi tiempo. O sea, me he sometido a que me ultrajen, me golpeen, me torturen, me encarcelen, me rompan la espalda, me rompan los huesos, me arrastren. He sido oprobio, la gente se ha burlado de mí, me han visto como un loco, por una causa que al final es falsa. Y no solamente eso, ustedes que creyeron en mi mensaje, creyeron en una mentira. Y dice 15, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque no existe la resurrección. Estamos hablando del primer siglo. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. Ahora, bien interesante, porque esta parte contra Dios, están haciendo a Pablo un hereje. O sea, los que predicaban en contra de la resurrección no negaban a Dios, no eran ateos. Simplemente están diciendo, Dios no resucitó a ese judío. Punto. Por lo tanto, el mensaje que este hombre está trayendo es falso. Ese carpintero está ya muertito. Número dos, ustedes que creen, están creyendo en una mitología. Entonces Pablo dice, y está hablando contra Dios, porque Dios nunca resucitó a este hombre, Cristo.
si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, Pablo está hablando aquí un tema muy importante, porque había mucha filosofía y religión de misterio que negaban toda resurrección humana. Es más, habían creyentes, según ellos, en Cristo, que también negaban, decían, sí creemos en Cristo. Oye, pero no creemos hasta que resucita, no, eso ya es demasiado. No, no le aumentes más cosas al cuento. Sí, predicó, fue un buen hombre, lo mataron ya muerto, pero oye, no le traigas a la vida, eres que fanático. Está bien que creas en él, pero no al punto que le hagas crear una mentira. Él está muertito. ¿Se dan cuenta? Además es falso, Dios no resucitó a nadie. ¿De qué estás hablando, Pablo? Ahora, Pablo sigue su argumento. Dice, porque si los muertos no resucitan, ¿no? Como en el caso que dicen ellos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Aquí está repitiendo lo mismo que dice aquí, en el 13. Si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo resucitó. ¿Se dan cuenta? Repite lo que dice el versículo 13. ¿Por qué la repetición de Pablo? Porque recuerde, dentro de la filosofía hebrea, la repetición en paralelo es muy importante. Así enseñaban a los niños. La repetición es el método más antiguo de aprendizaje, ¿no? Cuando se le enseña a un niño el abecedario, A, repite, A, B, B, C, y el niño aprende así por repetición. Al día siguiente, otra vez, A, y lo puede estar haciendo por los próximos 12 meses. Y el niño se convierte en un experto. ¿Qué letra es A? ¿Qué letra es B? Al punto en que va a decir el abecedario de E hasta la Z, porque se le enseñó todos los días consistentemente. La mamá le enseñaba por horas y por horas y el niño se convirtió en un gran estudiante. Cuando va a la escuela, ni modo, el niño ya puede ayudar a la profesora a enseñar a otros. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es repetir. Escuchen, Corintios. Si los muertos no resucitan en cuerpo, entonces Cristo tampoco resucitó. Obviamente. Y si Cristo no resucitó o ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, o sea, sin valor, o sea, están creyendo en una mentira. Eso es en el caso si Cristo no resucitó, como dicen por ahí algunos. Y si Cristo no resucitó y la fe de ustedes es falsa, ¿qué creen? Están en pecados. Entonces, también los que han dormido, o sea, los que murieron en cuerpo, están perdidos. Claro, porque si Cristo no ha resucitado, entonces los que murieron creyendo en Él, pues ni modo, murieron creyendo en una mentira, un mito. ¿Ve? Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres más dignos de lástima, ¿no? Ese es en el 20, en el 19. La Reina Valera dice, dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, el hazme reír de todo el mundo. Ja, 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 ja. Miren, esa gente creyó en un Cristo, pero que nunca resucitó. ¿De veras? No. O sea que el vecino que murió, que le hicieron ahí un sermón, pues ya está bien muertito. O sea, ¿no se va a levantar? No, pues el tipo, Jesús nunca resucitó, es una mentira. Este Pablo les vino a engañar. Ah, pero qué majadero este Pablo, cómo los engaña así, ¿no? Y la gente bruta y cree. O sea, no resucitó. No, para nada. Entonces, ese mensaje sigue hasta ahora. Y es predicado no solamente por agnósticos, sino por judíos. El judío no niega que Jesús vivió, pero es un bastardo. No niega que Jesús murió, pues es hombre normal. Lo que niegan es que resucitó. ¿Cómo va a resucitar un bastardo? Eso es falso. Pablo fue un mentiroso. Tenía alucinaciones. Ese loco engañó a los disque cristianos. Así hablan. Es el lenguaje que habla. ¿Nadie lo vio? No. Y dicen que se le apareció. ¿Dónde están? Ya murieron. O sea que no hay evidencia. No, no lo hay.
Pero qué tal cuento, ¿eh? Sí, y hasta ahora sí, pasaron 20 siglos y todavía siguen creyendo en un carpintero. Pero mira lo que dice el 20. Pero, esa es una partícula gramatical, conjunción de contraste. Cristo ahora, ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ahora, acá hay mucho elemento. Aquí Pablo está ahora refutando a los que negaban la resurrección, no solamente de Cristo, sino de los hombres en general. O sea que estos tipos eran lo que hoy se llama los agnósticos, pero no necesariamente agnósticos, eran religiosos, pero que negaban eso. Sí, Dios existe, pero no va a resucitar a nadie, ¿me entiende? Así que lo que habla él es falso, no crean, está loco. Pablo dice, no, Cristo es resucitado entre los muertos y es la primicia de los que durmieron. Ahora, la palabra primicia, de eso vamos a hablar. ¿De dónde saca Pablo la palabra primicia? Recuerde que cuando vamos a libro de Lucas, en el 22 creo que es así, preparación para la Pascua. Mira lo que dice aquí. Llegó el día de la fiesta de la paz, de los panes sin levadura, que viene a ser este mes, el 15 de abril. La fiesta de los panes sin levadura, los judíos van a celebrar la Pascua. Cuando llega el día de la Pascua, en que debían sacrificar el cordero de la Pascua, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndole, vayan, preparen la Pascua para vosotros, para que la comamos. ¿Se dan cuenta? Jesús, dice Pablo, nació bajo la ley, nacido de mujer, la Virgen María. Entonces, como judíos, ellos estaban observando la fiesta judía. Pues, ¿a dónde deseas que le preparemos? Le dice, miren, al entrar en la ciudad y les saldrá encuentro un hombre, etcétera, que lleva un cántaro de agua, síganlo a la casa, le dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, al decir maestro implica que el hombre reconocía a Jesús como el maestro. De otra manera no le hubieran dicho eso, o sea, era un creyente en Jesús. Entonces, él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto a preparar ahí. Las casas en Jerusalén eran de 2 pisos. En el segundo piso era donde ellos hacían sus rituales, generalmente judaicos, religiosos. Pero también servía de almacén para sus víveres. Bueno, por eso dice gran aposento alto. Implica que el lugar donde iban era una propiedad grande, había gente que tenía propiedades grandes porque era gente solvente. Y les dice, bueno, hay un aposento alto, una propiedad alta, ahí van ahí. Ellos fueron y encontraron toda tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Se dan cuenta? Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y él con los apóstoles y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua. Mire, 14. La Reina Valera dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. O sea, esto es dramático, hermanos. Este es nuestro Señor. ¿Cómo es? Esto es nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. Estaba sufriendo por dentro. Él estaba en un momento de agonía. Estaba con mucha ansiedad. Yo creo que de entre todo, esta fue la ansiedad que él estaba experimentando. Mucha ansiedad
y mucha tristeza. ¿Se dan cuenta? Jesucristo hombre. Tal vez nadie podrá entender lo que sintió Jesús. Intensamente he deseado. Un sentimiento muy fuerte. Que le controla. Un sentimiento que va más allá de un sentimiento normal en el ser humano. Dijo intensamente, comer esta Pascua con ustedes. O sea que él ya sabía desde el principio, va a llegar el momento en que voy a comer esa Pascua, ya quiero que sea, porque dice intensamente. Ahora, pareciera contradictorio porque cuando Jesús va al huerto de Getsemaní dice, Señor, si quieres pásame esta copa. Pero no es contradicción. Los sentimientos, cuando son intensos, son contradictorios. Intensamente antes de padecer. Él sabía que vino a morir. Obviamente todos nacemos para morir, pero en el caso de Jesús había una misión diferente a cualquier otra muerte. Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, divino, en el vientre de la única mujer que halló gracia sobre gracia ante los ojos de Dios, la bendita Virgen María, bendito sea su nombre. Bendecida por generaciones y generaciones, la Teotocos, la portadora de Dios. Vino a morir. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto es, si uno entiende esa frase, o uno es ignorante 100%, no es creyente porque lo leyó, o está muerto. Está muerto. Esta frase que relata aquí Lucas en el aposento alto, porque Lucas no era su discípulo, a él se lo dijeron. ¿Okay? Esta carta Lucas la escribió 30 años después de la muerte de Jesús. El que le dijo a Lucas nunca se olvidó de lo que dijo Jesús. Dijo, porque les digo que nunca más volveré a comerla, esta cena, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Yo voy a hablar exactamente lo que significa esto. Sigamos. Y tomando la copa después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. La iglesia presbiteriana, no todas, pero hay un grupo que la cena del Señor hoy día lo están tomando en una sola copa. No en copitas de plástico con Coca-Cola, nada que ver, eso son los evangélicos. Tomen esto y repártanlo. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid. Otra vez repito lo mismo que hice acá. Mire, hasta que venga el reino de Dios. Mire, lo mismo que hice acá. Interesante, ¿no? ¿Se notó eso de lo que dice Jesús? Porque les digo, de ahora en adelante no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, el 19 dice, y tomando el pan, después de haber dado, lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo. No dice, esto parece mi cuerpo. Tampoco dice, esto simboliza mi cuerpo. Dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Sacramento de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. 20. De la misma manera tomó la copa. Recuerden, Lucas no estaba aquí. Lucas escribe esto 30 años después. ¿Quién se lo dijo? Posiblemente fue el apóstol Pablo, o Lucas fue y habló con María si estaba viva, o alguien. Pero los que le dijeron recordaron las palabras de Jesús. De la misma manera,
tomó la copa, ya pues, de haber cenado. Esa copa parece, ese nuevo pacto, parece mi sangre. No dijo eso. Esta copa simboliza mi sangre. Tampoco dijo eso. Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Ahora, lo que Jesús está diciendo en esta Eucaristía es lo que los cristianos han estado haciendo por los últimos más de 2000 años. La Eucaristía. Sin Eucaristía no hay verdadera adoración. Esa es la diferencia entre grupos que se reúnen en las casas, cantan, leen la Biblia, ellos pueden hacer cualquier cosa ahí. Si no hay Eucaristía, no es una iglesia formal. Es simplemente una congregación de creyentes, nada más. ¿Se dan cuenta que generalmente evangélicos dicen donde la iglesia está donde hay 2 o 3? ¿No? Tomando de lado la ignorancia de que la iglesia existe cuando está la Eucaristía. Así es. Si usted se reúne, si hay 100 que se reúnen en un lugar hoy día evangélico, no hay Eucaristía, uno va a decir, pero es una iglesia. Bueno, es un grupo de cristianos, pero no es la iglesia formal, porque para que esté iglesia tiene que haber la Eucaristía. Aquí está. Son tal vez, o como alguien dice, comunidades de cristianos. Suena mejor. Pero para que haya una iglesia formal, tiene que haber la Eucaristía. Tiene que haber la Eucaristía. Muchos no están de acuerdo con lo que digo. Cada uno tiene su opinión, pero mi opinión no está basada en mi imaginación, sino en el hecho mismo de la Escritura que dice aquí. Tiene que haber Eucaristía. Entonces, ¿para qué se reúne? ¿Para cantar? Sí, eso lo puede hacer en su casa. Lo hacemos muy bien, pero no hay Eucaristía. Una verdadera reunión cristiana con el sacramento de la Eucaristía, el partimiento del pan y el vino, hace la iglesia lo que es, el cuerpo de Cristo. Así es. Así siempre fue y así siempre será. Así es. Así siempre fue y así siempre será. Aún los heréticos se dan cuenta de esto. ¿Quiénes se dan cuenta de esto? Los mormones saben. Los testigos saben. Los adventistas saben. Porque tiene que haber Eucaristía. Si no, es un grupo como cualquier otro grupo que pueden leer la Biblia, no hay problema. Pero si no hay Eucaristía, no es reunión formal de iglesia. Es como un equipo de fútbol. Para que jueguen en un equipo de fútbol, tiene que estar en un estadio legal para que jueguen. Pero si ese mismo grupo de jugadores juegan en la calle, no es la selección. Son los jugadores de la selección, pero no es la selección. La selección tiene que estar en el estadio. Esa es la selección. Eso es lo que vale. No los que están jugando afuera, aunque sean los mismos jugadores. ¿Ven la diferencia? Esto es muy importante tomar en cuenta, porque eso lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí mismo, ¿no? Esto está en Lucas. Pero cuando vamos a 1 Corintios 15, vamos a ver, después que que Pablo refuta, dice en el versículo 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. La Pascua que ellos estaban celebrando, ellos iban a comer los judíos al atardecer del sábado, que es domingo. Al atardecer del sábado, que es domingo, amaneciendo para el día, para ese mismo día pasando la Pascua, pasando el día de reposo. Pablo, cuando dice primicias, él está usando un argumento en donde basa cómo él entendió la muerte de Cristo. Levíticos capítulo 23. Eso está en inglés, pero lo voy a poner.
en español porque no me van a entender absolutamente nada. Biblia de las Américas, aquí está. Esta es la base teológica del apóstol Pablo cuando escribe 1 Corintios 20. Dice así: el Señor habló a Moisés, habla a los israelitas. Vamos a poner un paralelo para que lo puedan ver mejor, porque la Reina Valeria está aquí, pero ahora voy a leer aquí. Nueva Biblia de las Américas. El Señor habló a Moisés, habla a los israelitas. La fecha señalada del Señor que ustedes habrán de proclamar como santa convocaciones son estas. 1. 6 días se trabajará. Mire, pero el séptimo día será día de completo reposo. Así lo entendieron siempre. 6 días de trabajo, séptimo día de reposo. Santa convocación en que no harán trabajo alguno. Ahora, los puritanos y los reformadores, inclusive católicos, el primer día de semana como hoy, antes la gran mayoría no trabajaba. Porque como dice aquí, santa convocación. Hoy en día se ha cambiado, la cultura se ha secularizado tanto, en donde el día del Señor se trabaja. En Estados Unidos, durante más de 300 años, todos los negocios cerraban por la influencia puritana, presbiteriana, porque es día del Señor. Ese día es para la iglesia, no para el comercio. Aquí, los puritanos, desde que llegaron 1600, impusieron eso. 6 días de trabajo, el sábado o primer día de la semana, completo. No harán trabajo. Y eran serios, ¿eh? Eso siguió 1600, 1700, 1800. Para 1900 algunas leyes comenzaron a relajarse y comenzaron a tener negocio. Es día de reposo al Señor donde quiera que ustedes habiten. ¿Se dan cuenta? Donde quiera que ustedes habiten. Estas son leyes de Dios. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que ustedes proclamarán en las fechas señaladas para ellas. En el mes primero, que es abril, para el mes judío, es el próximo mes, el mes de abril, el día 14, al anochecer, igual como sucedió con Jesús, es la Pascua del Señor. ¿Se dan cuenta? El contexto de Lucas, el contexto de Pablo. Jesús celebró la Pascua. Fiesta de los panes sin levadura para el Señor. Por 7 días comerán pan sin levadura. El primer día tendrán una santa convocación. No habrán trabajo. El primer día es el primer día el día de reposo. Después de eso, después de los 7 días. No harán trabajo servil. Y durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. Aquí estamos entrando. El primer día es santa convocación, no harán trabajo alguno servil. Cuando Jesús está con la cena de los discípulos, y eso lo tiene Pablo en mente, era antes de esta semana. O sea, el contexto de cómo Pablo entendió la resurrección de Jesús es esto. Levíticos 23. Pablo dice la muerte de nuestro Señor, su resurrección. Es una tipología de lo que pasó en el Antiguo Testamento en Levítico 23. Su pasión, su crucifixión, su resurrección vino a ser el cumplimiento, el antitipo a esta tipología. Porque lo que sucede aquí es que ellos, ¿no?, están justamente, mire, aquí está mi lapicero. Esto viene a ser la tipología que está, o la sombra de las cosas que van a venir según el libro de Hebreos. Estas son sombras. Todos estos rituales, sombras.
de lo que va a venir en Jesucristo. Pablo lo entendió así. Entonces, cuando Pablo dice, ¿no?, primicias, Pablo está usando el lenguaje antiguo testamentario. O sea, lo que Pablo está diciendo a los corintios y refutando a los gnósticos, no es que, es más, lo que dicen es falso, no importa que ustedes crean o no, pero lo que dice aquí, o el hecho de la resurrección, está fundamentado en las escrituras hebreas. El cumplimiento de todo lo que Yahweh hizo para el pueblo de Israel. O sea, las fiestas judías tenían un propósito. Y el propósito era apuntar a Cristo. Dice así. Entonces, el Señor habló, di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré, miren, y sieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias. Aquí está. Aquí está. Primicias. A ver, repita ahí en su casa. Primicias de la cosecha. Todo completito. Voy a repetir porque esto es la base. Pablo tenía en mente esto. ¿Ok? Dice, di a los israelitas, pueblo de Dios, pueblo pactual, circuncidados. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, la iglesia. Amén. ¿Ahora entiende la tipología? Amén. ¿Entiende la tipología? El cuerpo de Cristo. Yo les daré, siguen la cosecha. Mire, ¿qué pasa en la cosecha? Bueno, se cortan los... ¿Qué? ¿Qué se corta? Las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor. ¿Sabe lo que significa mecer la gavilla? ¿No sabe lo que significa mecer la gavilla? Para que se den cuenta cómo es eso. Eso es increíble. Primicias y la gavilla van de la mano. Porque dice, a fin de que ustedes sean aceptados. O sea, el que no mecía la gavilla no era aceptado. ¿Sabes eso? Léalo otra vez despacito. Y él, el sacerdote, que representa a todos, ya saben, ¿quién es el sacerdote? Figura y sombra de lo que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesús el Cristo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Mire, ahí está, toda la tipología. El sacerdote tenía que mecer la gavilla delante del Señor. ¿Pero por qué es eso? Y fíjese, a fin de que ustedes sean aceptados. Si el sacerdote no mecía la gavilla, ningún israelita era aceptado al Señor. ¿Sabía usted eso? No importa que sean circuncidados, no importa que tengan la ley o coman pan sin levadura. Si el sacerdote no mecía la gavilla, nadie era aceptado. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? Bueno, está aquí. Ahora vamos a ver, recuerde, todo esto es señal sombra, tipología de la realidad de lo que iba a venir. ¿No se siente usted entusiasmado? Yo estoy súper entusiasmado aquí. Los israelitas no entendían nada de esto. Ellos no tenían en mente, va a venir un Mesías, no, nada. Pero el sacerdote, aquí, mecerá la gavilla. ¿Delante de quién? Del Señor.
Y mire, a fin de que ustedes, el pueblo, sean aceptados. Pregunta que yo hago. ¿Es usted aceptado al Señor? Y dice, el día siguiente del día de reposo, el sacerdote la mecerá. ¡Wow! Esto tiene algo. Mire, esta gente no entendía esto. Pero el hecho mismo que dice que la gavilla será mecida en el día de reposo tiene un gran significado. Y dice, entonces, el mismo día en que sea mecida, la gavilla ofrecerán un cordero. Oh, esto es tremendo. De un año sin defecto como holocausto al Señor. ¿De quién creen que está hablando? A ver, al mejor postor. A ver, les doy un libro espiritual de teología de Charles Hodge. ¿De quién creen que está hablando? Cuando dice, yo lo voy a leer despacio. Los entendidos van a saber, los que conocen el Antiguo Testamento no va a haber ningún problema. Esto es serio. El mismo día en que sea medida la gavilla, ofrecerán un cordero de un año. Miren, miren el cordero, sin defecto, como holocausto. ¿De quién creen que está hablando? A ver, teólogos, ustedes que han estado evangélicos por más de 45 años sentados. A ver, dígame, ¿de quién creen que están hablando? Porque si no me dicen, se fue a dormir 45 años. ¿Sí? A dormir y a roncar en el templo. Está hablando del Señor. Está hablando del Señor. Ahora, teniendo esto en cuenta, hay otro pasaje que explica esto. Deuteronomio 26, del Señor Jesucristo. Amén, Nidia. Amén, obviamente. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios. Mire, Cordero, igual como dice en Levítico 23, que quita. Ahora, ya le estoy dando ya cómo entender. ¿Qué dice? Sí. Pablo dijo, si Jesús nos resucitó, están en sus pecados. Y el que escribió a Moisés dice, si Aarón el sacerdote no mece la gavilla, no serán aceptos al Señor. ¿Ven la relación? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Hermano, usted tiene que leer, se los he dicho desde que les conocí hace 10 años. Lean el Antiguo Testamento, no sean perezosos. Ya los tiempos de ir a sentarse en la iglesia evangélica y dormir ya pasaron. Ahora ya no. Ya no. El tiempo es corto, en serio. No tenemos vida 100 años para vivir a cada rato. Lo poco que queda, por favor, hágalo para el Señor. Deuteronomio 26 habla más específico acerca de la ofrenda de las primicias. Mire, cuando entres a la tierra que el Señor de Dios te ha dado por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella. Tomará las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra del Señor. Ahí está, primicias. Pablo era un erudito, ¿o no? Oiga, Pablo estudió en la escuela más famosa de Jerusalén, la escuela del gran Gamaliel. Pablo se conocía el Torá de pies a cabeza. Erudito, tenía posición de legislador en el Sanedrín. Conocido, era un erudito bíblico. Si Pablo hubiera estado aquí, o sea, si resucita y dice, bueno, hermanos, voy a estar 1 hora,
nos daría una cátedra teológica insuperable de las Escrituras. Tomará las primicias, lo mismo que utiliza Pablo, de todos los frutos del suelo, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Mire, pregunta, ¿cuál es el lugar donde el Señor estableció su nombre? Esto es tipología, esto es profundo, ¿ok? Porque esto está señalando a un tiempo en el futuro. Esto no quedó ahí. Dice, el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Facilito, la respuesta es fácil. ¿Cuál es ese lugar que Dios escogió para establecer su nombre? Les doy 60 segundos. ¿Cuál es ese lugar, hermano? Evangélico, de 30 años en la iglesia. ¿Cuál es ese lugar? ¿Saben cuál es ese lugar? El Señor Jesucristo. Porque Dios escogió a Él, donde va a establecer su nombre. ¿Qué dijo? Y pondrá su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, donde Dios establece para uno traer las ofrendas es en Jesucristo. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás, declaro yo al Señor. Un momento. ¿Qué dice Pablo? Que si confesares con tu boca, que si declarares con tu boca, ¿qué? Serás salvo. ¿Y qué dice aquí? Declaro yo al Señor. ¿De dónde saca Pablo toda esa frase? De aquí. Dios que ha entrado en la tierra, que el Señor juró a nuestros padres que nos dará. ¿Quién es la tierra ahora? No es Jerusalén ahora. No es Roma. No es África, Asia. No es México, Estados Unidos o su país de usted. Es el Señor Jesucristo. Cuando uno confiesa al Señor, entra a la tierra, que es Jesucristo mismo, que Él juró a nuestros padres. ¿Cuál padres? Oh, ¿cuál padres? ¿Cuál padre? Bueno, solamente hay uno que le dio, ¿no? ¿Cuál padre? Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Abraham, teología del pacto. Amén. Después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia, después de ti, te daré a ti, a tu descendencia, después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión tuya, perpetua, yo seré tu Dios. Está hablando del pacto abrámico. Todo es pactual. Dice, declaro yo al Señor, Dios que ha entrado en tierra. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar. Y tú responderás delante del Señor. Mi padre fue un arameo errante, Abraham, mira. Descendió a Egipto, residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Mire, esto es pactual. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron por sobre nosotros dura servidumbre. Cuando Jesús vino, para que se den cuenta que esto es todo tipología. ¿Qué dice Jesús? Vamos a ver aquí. Esto es para que se den cuenta que todo el Nuevo Testamento, sí, creo que está aquí, estaba sustentado. Lucas 4, mira lo que dice Lucas.
Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado. Y según su costumbre, entró en la sinagoga. Mire, Pablo dice, Jesús nació bajo la ley. Aquí está, día de reposo. Se levantó a leer. Y leyeron el libro del profeta Isaías, porque era judío, lo respetaban, mire, lo respetaban. Abrió en un lugar donde estaba, dice, ahora, fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí, fíjense, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Lo mismo que dijo, ¿en dónde? Vamos a ver aquí, Deuteronomio, ¿no? Dice, entonces clamamos al Señor y el Señor oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción y el Señor ¿qué? Nos sacó de Egipto con mano fuerte. Seguimos leyéndolo. Me ha enviado para proclamar ¿qué? Libertad. ¿A quién? A los cautivos. ¿Qué dice Deuteronomio? Nos sacó con mano fuerte. ¿Qué dice Lucas? Me ha enviado libertad. Deuteronomio, sacar. Lucas, libertad. Deuteronomio, sacar. Lucas, libertad. ¿Ve el paralelo? ¿Ve el paralelo? Lo que Jesús vino a hacer es simplemente cumplir todo lo que pasaron los egipcios, los israelitas en Egipto. Y dice, con señales y milagros, libertad a los cautivos, recuperación vista a los ciegos, milagro, poner libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable del Señor. Todo el ministerio fue de milagros, tal como dice el libro de Deuteronomio. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Pablo entendió que el Antiguo Testamento era una prefiguración del ministerio de Jesús en la tierra. ¿Entiende usted eso? ¿Me está entendiendo usted eso? Lo que Pablo está hablando. Dentro de esa mentalidad, dice, el Señor nos sacó y nos ha traído a este lugar. ¿Cuál lugar? El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús. 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 Todo es tipología. Es el paralelo de lo que está hablando Pablo, inclusive en este caso Lucas, ¿no? Ahí está. Es acerca de lo que está diciendo el Pentateuco. Entonces, cuando usted lee desde el punto de vista, como dice Hebreos, que son figuras y tipología de lo que va a venir en la realidad, entonces va a entender y dice, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, Jesús, una tierra que mana leche y miel. ¿Y qué trajo Jesús cuando sucedió la multiplicación de los panes? Cuando le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te daré será para vida eterna. Cuando Jesús se presentó en la fiesta de las luces y dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué estaba hablando Jesús? De esto. Y dice, ahora yo he traído las primicias, mire, de los frutos de la tierra que tú, Señor, me has dado. Ahora, esto le va a revolver la teología. Porque está hablando de traer las primicias de los frutos de la tierra al Señor. Y dice, entonces las pondrás delante del Señor y adorarás delante del Señor tu Dios. Y tú le alegrarás. Y también el levita y el extranjero que está en el medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado, a ti y a quién. No, a mí nomás, porque mis hijos no han crecido, ellos tienen que, tú sabes, crecer, tener unos 45 años y preguntarles si quieren aceptar al Señor, como me dice. No, no dice eso. Dice a ti y a tu casa. Un momento. O sea, y si mi mujer no quiere, no existe eso. Oye, pero mis hijos son súper malcriados. No existe eso.
aquí está, para que se den cuenta que no es mentira. Tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por generaciones. Ahí está la razón. Ahí está la razón por la cual a Moisés se le dice, a ti y a tu casa. Ahora, un momento. ¿Dijo a ti y a tu casa? Sí, ¿por qué? Esto me recuerda a alguien cuando, en el libro de los Hechos. Sí, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo, me parece que es 31. Bueno, vamos a ver el 31, ¿qué dice? Sí, vamos a ver, ¿qué dice? Dice así. Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y seas salvo tú y qué, toda tu casa. El toda tu casa no está en el original, por eso está así. Un momento, ¿y qué dice aquí? A ti y a tu casa. No puedo creer, porque no puede ser, porque a mí me enseñaron que primero tienen que crecer, tener 25, 30, 40 años, si es que quieren. No, leamos otra vez. Tú y toda tu casa. Nuevo Testamento. ¿De dónde saca esto? Ha dado a ti y a tu casa. ¿Y de dónde saca esto? Génesis 17. Mi pacto es contigo y tu descendencia por todas generaciones. Primicias se lo tiene que dar. Entonces, cuando aquí Pablo está hablando, pero ahora Cristo, ¿no? Ahora aquí está en el 20, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Pablo tiene en mente la cosecha de las primicias. O sea, en la mente de Pablo, Jesús vino a ser la primera cosecha de las primicias de los que van a venir. Mire, y eso no termina aquí. A ver, yo sé que ya casi estoy ahí, pero no importa. Primicias. Jesús vino a ser el primer fruto de las primicias. Primicias viene a ser la tipología de resurrección. Primicias en el Antiguo Testamento es la tipología de la resurrección. La primicia es Jesucristo para nosotros. Ahora, recuerda que dice las primicias de los frutos, ¿no? Los frutos es en relación, tipología federal, a los que en Cristo van a resucitar. Y dice, es hecho. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Se acuerda que les dije, y eso lo voy a poner aquí, esto está tremendo, ¿ok? Esto es exactamente todo lo que está hablando de las primicias. Pero mira lo que dice en esta parte de... ¿dónde está? Aquí está. Levítico. Dice así. Cuando ustedes entren, esto es, vamos a ponerlo aquí. Dice, el 9. Entonces el Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra, que yo les daré, si siguen la cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla. Aquí esto quiero hablar. ¿Saben qué eran las gavillas de las primicias? Las gavillas vienen a ser justamente la parte, ¿no?, de las semillas, de la que cubre la semilla, de los granos. Cuando ellos mecían delante del Señor, el aire llevaba esas cositas que cubren la semilla al aire. Y eran cantidad, eran yo creo que millones de gavillas que iban. El sacerdote los mecía. Es como cuando me acuerdo cuando mi mamá criaba pajaritos. ¿Cómo se llaman esos pajaritos chiquitos amarillos? Ya me olvidé su nombre en español. ¿Cómo se llama? Los pajaritos chiquitos, amarillos, rojos. Canarios, esos, canarios. Cuando mi mamá y lo compraba sus comiditas, era como maíz.
y me decía, méselo, así igualito, y sopla para que se vaya lo que no sirve. Y es exactamente lo que hacía. Mi mamá ponía ahí y yo agarraba porque tenía como 20 canarios, una grandísima mamá, tenía muchos pajaritos, le gustaba. Y yo agarraba la comida, bueno, las semillitas, eso, alpiste creo que se llama, los mecía igual y soplaba. Porque al soplar, todo lo que ya no servía se iba y salía cantidad. Hasta se me caía en la cara también. Y me decía, pero no respires, nomás sopla. Y soplaba y salía cantidad. Eso era lo que hacía el sacerdote. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la resurrección de Jesucristo? Mucho. Porque al mecer, mira lo que dice aquí, para que sean aceptados. ¿Por qué? Porque al ir eso en el aire, ejemplificaba la resurrección de Jesucristo. Por eso Pablo dice, ¿no? En 1 Corintios, ¿no? Cuando dice primicias, o sea, Jesucristo resucita, es el antitipo de la tipología de las gavillas que eran, y tenía que mecerse porque el aire se las llevaba todititas. Lo que estaba haciendo ahí el sacerdote es delante del Señor, el Señor recibe a su pueblo. Mire qué hermoso, ¿eh? Qué hermosa tipología. Y cuando Jesús resucita, Pablo se le viene en mente todo eso y dice, Jesús es las primicias. Quiere decir, él mismo está sacudiendo las gavillas delante del Señor para que todos aquellos que crean en Él resuciten. Entiende lo que está diciendo. Y mira lo que dice el versículo 23 para que se den cuenta. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, o sea, las gavillas. Se van en el aire. Luego los que son de Cristo. Los que son de Cristo son las gavillas. Por eso dice, tenía que sacudir las gavillas para que sean aceptados. Si no eran sacudidas, el pueblo de Israel no era aceptado. Entonces dice aquí Pablo en lenguaje antiguo testamentario levítico, está diciendo, Cristo que viene a ser las primicias, y luego ustedes que son de Cristo, porque ustedes son las gavillas. Amén. No le da felicidad eso, como Pablo pone eso. Eso tenía en mente Pablo, ¿no? Luego el fin, cuando entrega el reino a Dios al Padre, ¿no? Y queda suprimido. ¿Se da cuenta? ¿No le llena a usted de felicidad? No esté con la cara así triste, no, no, sea feliz, porque Pablo está diciendo aquí, luego el fin, cuando entrega el reino al Padre. ¿Qué decía aquí Deuteronomio? ¿Mm? Oh, ok, creo que me pasé, esto está en inglés. Vamos a poner en español de España. No abrir las Américas. Esta es otra parte. Un Deuteronomio es tremendo. No, no creo que. ¿Qué número era? Ya me olvidé. 20. A ver. Levítico. ¿Cuál era el? Vamos a ver, aquí está. Este es un trasfondo teológico. Eh, Esto lo hemos leído. También. ¿Pero dónde está? Aquí está, por aquí lo tenía. A ver. Oh, mm, 18, ¿no? Ya, ok. Esta es la prohibición de los. Aquí era. ¿Dónde estaba? Creo que estaba aquí. Vamos a ver. Mm,
26. Ok, gracias. Ok, 28. Sí, ahora, ¿por qué? Porque mire aquí lo que va a pasar. Ok, frente a las primicias. Mira aquí. Te presentarás al sacerdote que esté en funciones esos días. Y mira lo que dice aquí. Declaro yo al Señor, Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a los dos padres. Ahora, esto es después que el sacerdote mecía las gavillas. Entonces, en un orden tipológico, Jesús es las primicias. Los que resucitan en Cristo son las gavillas mecidas al Señor. Y el reino de Dios es lo que Él dice, entrarás a la tierra del Señor tu Dios que te dio. O sea, la interpretación de Pablo como refutación a aquellos, y esto era generalmente al judío, porque el judío conocía la ley. La interpretación de Pablo de la resurrección de Jesús. Por eso que dice al principio aquí, ¿no? Primeramente es enseñado que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. El pagano no entendía esto, pero el judío sí. Entonces, lo que Pablo está diciendo, mire, Jesús es las primicias que hablaron el Señor cuando entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Luego, los que son de Cristo, resucitan, ellos vienen a ser las gavillas que son mecidas, porque el aire se los lleva. Esas cosas que se iban en el aire estaban yendo simbólicamente como tipología al Señor, lo cual es una realidad, porque el que está en Cristo se va con el Señor. O sea, las gavillas estaban anticipando a los creyentes en Cristo. Mire, y luego el fin, cuando entrega el reino al Padre, cuando ya suprimió toda mi autoridad. Entrar a la tierra, si usted lee, esto no es el tema de hoy, pero si usted lee cómo entraron Israel a la tierra prometida, ellos suprimieron mucha autoridad, muchos pueblos paganos, con la autoridad del Señor, lo cual viene a ser otra tipología de lo que Jesús mismo va a hacer antes de su venida. Él dice aquí, es preciso que reine hasta que haya puesto sus enemigos a sus pies. En otras palabras, toda la historia de la tierra prometida, de Moisés, las fiestas, apuntan a la realidad de la resurrección de Jesucristo. Las primicias simbolizan la resurrección porque viene a ser de todos los frutos en el futuro, o sea, nosotros. Y las gavillas mecidas, los creyentes a quien Dios los acepta, producto de la primera cosecha, que la cosecha es Jesucristo. Amén. Con eso quiero terminar, hermanos, este estudio en donde nos muestra cómo Pablo tenía y conceptualizaba e interpretaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, basado en la fiesta de las primicias y también de la mecida de las gavillas. Así que ya sabe lo que significa eso. Recuerde, como yo les puse el ejemplo de la comida de los canarios, que mi mamá me decía, sopla para que se vaya. Claro, en el caso de eso, lo que se iban era lo que no servía, pero así volaba. En el caso de sacerdotes, esas gavillas simbolizaban la tipología de los que están en la primicia, que es Jesús, iban a ir con el Señor en su resurrección. Oremos. Gracias, Señor, por este día, que tu gracia y tu amor nos ayude a entender estas verdades del Antiguo Testamento, de tu ley, para tipificar la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Rey de Reyes y de los Señores, que está ahora sentado a tu diestra. Gracias otra vez y que la gracia del Señor nos acompañe todo este día. En el nombre de Jesucristo, amén, hermanos. Que la gracia del Señor esté con ustedes, ahora y siempre. Amén.